Hola, hola, buen día, bienvenidos a un nuevo episodio de Punto Urbano, el podcast en el que nos encontramos para hablar de distintos temas que nos interesan y que nos preocupan a personas de distintas edades, de distintos lugares, de las ciudades y de nuestras vidas. Hoy, nuevamente, nos acompañan personas increíbles para hablar de los temas que nos interesan. Primero me acompaña nuevamente Lucas como parte del equipo de Punto Urbano, así que bienvenido Lucas. Y también nos acompaña Paula González, que es del equipo de espacios educativos, que después nos va a contar parte del trabajo que hacen y un poco por qué nos acompaña hoy acá. Y Luciano Zócola, que también le agradecemos su presencia, él es psicólogo, y nos viene a hablar del tema que está en auge, que está en boca de muchos, de todas las edades, pero que hoy nos interesa en particular en los jóvenes, que es la salud mental. Hay múltiples temas emergentes que nos hacen pensar en qué estado se encuentra la salud mental hoy de la sociedad, de los jóvenes, qué se puede hacer para modificar esto y qué podemos hacer cada uno de nosotros también en lo cotidiano, en particular vinculado con la tecnología. Cuáles son los efectos que tiene la tecnología en la salud mental y cómo podemos darle un buen uso a esta herramienta. Así que para eso tenemos hoy esta mesaza para charlar, que les vuelvo a dar la bienvenida a todos. Muchas gracias. Y me gustaría empezar charlando un poco con Luciano, que nos cuentes cuál es la situación un poco que ves del uso de la tecnología hoy. Después vamos a hablar de cómo afecta en la salud mental, pero ¿cómo está este vínculo tanto de los niños como de los adolescentes, que me imagino que es diferente en cada caso, con la tecnología? Así es, lo presentaste muy bien esta cuestión, quizás entender la vinculación que tienen los jóvenes y los adolescentes con la tecnología es muy distinta quizás como lo percibimos las personas ya adultas, por decirlo de alguna manera, dado que los jóvenes nacieron con estas tecnologías y nosotros, sin embargo, las consideramos como unos recursos, como una herramienta para determinados fines, ¿no? Para trabajar, para estudiar, para recabar información. Sin embargo, los adolescentes que han nacido con esta tecnología se relacionan de una forma más integral, digamos, es parte de su vivencia. Nacieron en este mundo con las características que tienen las tecnologías hoy por hoy. ¿Con eso qué quiero decir? Para llevarlo a ejemplos concretos. Hoy un joven se ve inmerso en una realidad en donde lo real, por como lo percibíamos nosotros las personas, no es solo lo que vivimos en la cotidianidad y lo tangente, sino también en esto del plano virtual que para nosotros es como otra dimensión, ¿no? Digamos, la vida cotidiana y lo virtual está en otro aspecto. Los jóvenes van entrelazando un poco su vivencia entre lo que viven en la cotidianidad y también lo que está en las redes sociales. Por ejemplo, lo que empieza alguna disputa o alguna problemática de los adolescentes en la escuela puede continuar por WhatsApp y posteriormente por Instagram y seguir de nuevo en la escuela. Entonces, quizás en los adolescentes lo que hoy vemos en esto de la tecnología es que las fronteras que hay entre lo que nosotros consideramos lo real y lo digital es un poco más confuso que como ellos lo ven, ¿no? Se desdibujan, no está tan claro, entonces lo ven como una continuidad a lo digital y a lo real o a la vida real. Tal cual. Y Pauli, desde Espacios entiendo que trabajan mucho con este grupo etario. Contanos un poco brevemente en qué, y también si ven esto vinculado a los conflictos, que me parece re interesante que decís, Luciano, hay una continuidad donde las cosas empiezan en lo físico o empiezan en lo digital, pero lo atraviesan de alguna forma. Sí, nosotros en espacios educativos trabajamos mucho sobre lo que es la violencia y el conflicto, lo hacemos con jóvenes de la ciudad y alrededores. La mayoría viene con las escuelas y empezamos a ver en estos últimos años cómo el lugar de la violencia empezó a ser desplazado, quizás el punto central y álgido, el de la pelea física, y empieza a aparecer, bueno, esta continuidad también que se da a partir de las redes sociales como un medio en el cual, bueno, nos comunicamos, nos vinculamos, pero también desde el cual permite que lo que antes, el bullying, por ejemplo, que escuchamos, que estaba cercado a un espacio físico, trasciende fronteras gracias a la colaboración también de esas tecnologías. Ok, bien. Esto que decías, Luciano, son chicos que nacen con la tecnología. Lo entendemos en general con el término de son nativos digitales. ¿Qué representa ese término? Digo, nativos digitales, al menos a mí a priori me da una idea de, bueno, entonces parece que la sabrían usar, la dominan. ¿Es realmente así? Sí, en sus inicios las concepciones para poder diferenciar sobre su uso estaban en esto que son, como vos bien dijiste, los nativos digitales y los adultos, los que eran los inmigrantes digitales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como estos extranjeros que vienen un poco a tratar de entender algo que los chicos lo tienen más naturalizado porque nacieron con esto.
Lo cierto es que esto a veces lleva a ciertos errores, ¿no? Porque que ellos sean unos usuarios que realmente manejan con mucha habilidad estas tecnologías o sus funciones, las aplicaciones, las redes sociales y demás, no necesariamente eso indica que tienen un uso o un conocimiento de lo que se van exponiendo, ¿no? De las cuestiones que tienen que ver más con lo que se llama la alfabetización digital, conocer si las informaciones son falaces, estas cuestiones que tienen que ver con la privacidad de los contenidos, la segmentación de la información. Bueno, hay un montón de factores que quizás nosotros a simple vista, porque venimos de otras generaciones en donde hasta nos daba miedo tocar la computadora porque creíamos que capaz la íbamos a romper, ¿no? Que eran concepciones que había. Hoy los chicos, si bien lo tienen muy naturalizado porque nacieron con eso, no significa necesariamente que sepan usar. A mí me gusta, yo soy papá de 2 chicos, de 10 años Juana y de 3 años Felipe. Y digo, nosotros lo vemos como inmigrantes digitales, nosotros arrancamos con el cassette. ¿Cómo le explico a mi hija que yo tenía que retroceder con una Vic para poder no gastar pila y poder volver a escuchar una canción? ¿Cómo le explico que para grabar yo tenía que apretar en un cassette o tenía que pasar un compact? ¿Cómo le explico para mi hija que para esperar a llegar a determinada canción tenía que sacar un nuevo disco o comprar el disco completo? Digo, hay un montón de cosas que tienen que ver, me parece, con los chicos, la paciencia, nuestras vivencias, la paciencia, y también este mundo de lo real que con mucho esfuerzo en la crianza le hacemos conocer, crucemos de la mano, el respeto, el no hables con extraños, a todos le dicen amigos y técnicamente no son amigos. Y eso creo que en lo digital se exacerba mucho más. A mí me gusta uno de los colegas tuyos que habla, si yo a mi hija, literal, a 1,5 cuadras la empecé de a poco a dejar ir a comprar sola a la despensa, primero la acompañé, le enseñé a cruzar la calle, después la dejé y la miré desde lejos, y recién ahora a los 10 años va y viene. En lo digital no sucede. Y lo más complejo me parece y desafiante es que ellos son nativos y nosotros no. Entonces nos da esa incertidumbre de por qué mundo van buceando y a qué edad están preparados, que ahí va la pregunta, a qué edad están preparados para caminar por esas calles virtuales que no están llenas o reconocidas por el escenario que nosotros conocemos, no están en nuestra ciudad que conocemos y que habitamos, están en un lugar que es todo el mundo básicamente. Así que sí, la edad me parece central por ahí preguntarte cómo lo ves en el aspecto más madurativo, porque ellos son nativos, lo que no significa que estén preparados para utilizar las herramientas. Exacto, la verdad que está bueno lo que estás diciendo. Raspal en eso habla de estas cuestiones. Muchas veces cuando nosotros presentamos a nuestros hijos, nosotros creemos que le estamos dando una tecnología cuando en verdad él hace la imagen de que nosotros estamos entregando a nuestros hijos a esas tecnologías. No es que, bueno, hijo, te doy el celular, sino te estoy entregando a mi hijo, digamos. Esa imagen es bastante fuerte, bastante elocuente. Pero la verdad que un poco da cuenta de que, bueno, nosotros muchas veces exponemos a los chicos sin siquiera nosotros saber a qué lo estamos exponiendo. Y creo que acá la cuestión un poco radica no solo a qué edad ellos están preparados, sino también a qué edad nosotros estamos preparados, en qué momento nosotros estamos preparados para brindarle esa tecnología.Nosotros sabemos el impacto que puede tener un auto si no se sabe usar bien, pero entonces decimos, no, ni loco, hasta que vos no sepas manejar bien, no solo una cuestión de edad. Puedo decir que esa también es una causa de por qué presumiblemente a los 18 el carnet también. Sí, claro, bueno, pero ahorita decimos... Además la idoneidad. Claro, pero no basta que tengas 18, tenés que saber manejar. Y con estos criterios, con lo del celular, eso no lo consideramos. Y sin embargo, no quiero hacer un dramatismo ni catastrofismo de lo que uno se va exponiendo, porque en la tecnología no es todo riesgo, pero están expuestos a un riesgo si no saben utilizarlo, ¿no? Si hablamos en términos neurológicos, hay todos principios por los cuales hay momentos que son como más convenientes. Siempre mientras más se pueda posponer y postergar, dice en términos neurológicos, hablo, es mucho mejor. O sea, no darle el chupete electrónico hablando. Exacto, sí, exactamente, ¿no? Porque tiene que ver con esto del desarrollo del lóbulo prefrontal, que eso lleva muchos años, no hay una edad cronológica específica y puntual, pero a partir de la pubertad un poquito más adelante. Algunos mencionan 14, 16 años, pero incluso eso se desarrolla mucho más adelante. Ahora, con eso no es suficiente, porque ahí vamos a ver cómo se ve afectado esto de que los chicos puedan tener un sentido crítico que se exponen, pero también implica esto de la digitalización, de poder realmente saber utilizar esta tecnología, ¿no? Vuelvo a este ejemplo del auto. No vamos a subir a un chico si no sabemos que tiene conocimientos mínimos para poder utilizarlo, y sin embargo con el celular eso no lo hacemos. Clarísimo. Clarísimo. Luciano, vos hablabas recién de esto de una cuestión también
física, ¿verdad? De cuándo estamos preparados para hacerlo y cuándo tenemos las habilidades. Pero en lo que refiere a lo social y vinculado a esto de, bueno, cómo nos vinculamos, vos mencionaste algo al principio y capaz me gustaría que profundices, como, Sí. ¿qué cambia en eso de cómo nos vinculamos con nuestra familia, con nuestros amigos, con los desconocidos? Claro, nosotros, como yo te mencionaba, el uso de todas estas tecnologías son herramientas. Nosotros ya tenemos una vida fuera de este mundo digital y como mucho lo que hacemos es ampliarlo o perfeccionarlo, o no sé, si yo tengo una información y quiero perfeccionar, yo de antemano algo sé. Y si quiero socializar o tengo algo que a mí me genera interés, no sé, porque me gusta la música o algo, utilizo esta tecnología para poder profundizar en esos aspectos. Los jóvenes hoy empiezan a conocer desde adentro, desde esta tecnología. Y realmente sobre los que los chicos se ven más afectados, o su mayor uso tiene que ver sobre todo con las redes sociales, ¿no? Esto de cómo se vincula con la tecnología. Lo cierto es que nosotros lo hacemos solo con fines sociales o de conexión. Los chicos en estos espacios de las redes sociales no solo comparten contenido, sino también que van construyendo su propia identidad, se van relacionando, se van expresando, y eso repercute en términos psicológicos de una manera muy profunda. A veces se expresan mucho más fáciles y libres desde el anonimato y no a través de una red social, y la complejidad de poder abordar la discusión, la diferencia con el otro, el pensamiento crítico en la presencialidad. Digo, eso es un desafío porque veo que los más jóvenes se van acostumbrando a responderse mucho más fácil por emoticones, por emoji, que le dan un sentido al sentido y no necesariamente después a la hora de la oralidad pueden afrontar de la misma forma, con las complejidades que después tiene para el mundo real y de la vida laboral, ¿no? Porque exactamente, impactan. sí, lo que vos estás diciendo es muy cierto. A veces es medio paradójico esto de los vínculos, ¿no? Porque por un lado nos permite establecer conexiones y redes con muchas personas, pero también muchas veces no nos permite desarrollar ciertas habilidades sociales, ¿no? O el desarrollo de la empatía, en esto que vos decías del anonimato, o en esto de cómo vincularme, de poder tener un contacto visual, de poder estar pendiente de lo que el otro está expresando para también poder engancharme en lo que va planteando, ¿no? Entonces esto tiene un montón de posibilidades, pero también tiene un montón de ciertos riesgos, ¿no? Bien. Y nombrabas recién esto de la construcción de identidad, que obviamente en este periodo, aparte que hablamos, la adolescencia, entiendo que es como ahí crucial y está todo en lucha de la construcción de identidad, y ahora las redes aparecen como un lugar clave para esto, que aparte es un escenario donde nos mostramos, donde vemos a otros que no son cercanos a nosotros, a otros de cualquier lugar del mundo, de lo que sea. ¿Cómo influye un poco toda esta capacidad de casi que ver cualquier cosa mientras estamos creando nuestra identidad y definiendo un poco quién queremos ser? Eso es, hoy es maravilloso eso lo que uno va observando y que todavía seguimos sorprendiéndonos y aprendiendo de todos estos fenómenos que están sucediendo. Construir la propia identidad es saber quién soy, cómo soy, qué cosas me convocan, dónde me siento perteneciente, y eso nosotros generalmente los adultos lo hemos hecho en otros espacios que no son los virtuales. Un poco por ensayo y error, un poco con nuestra necesidad. Yo digo siempre lo mismo. Nosotros íbamos a los boliches, 40 años, gente, no estamos hablando de que nací en la prehistoria. Alguno me escucha y creerá que sí, pero la mayoría de la población está dentro de mi edad o gente más grande. Nosotros íbamos a sociabilizar al club o al boliche. Hoy los grupos están prearmados a través de las redes sociales, mayormente también con la complejidad del cruce de distintas clases sociales incluso, porque ya están ordenadas, organizadas a través muchas veces de las redes sociales, lo que permite que la interacción con el otro sea hasta, entre comillas, limitada, porque en definitiva Exacto. Estoy siempre siguiendo al que yo quiero seguir y el algoritmo me va llevando a seguir. Exactamente, lo que sucede es que es más fácil conectarse, pero no vincularse. Sí, porque yo tengo la posibilidad de tener encuentros superficiales con las personas. También vimos en ciertas páginas de adultos, cosas en donde uno interactúa con otro, pero bueno, la idea no es constituir vínculos estables y sostenidos en el tiempo. El problema de esto, la construcción de la identidad, es que puede tener aspectos muy buenos y otros que son negativos. Por decir de alguna manera, los aspectos que son positivos puede ser con esto de que, bueno, quizás a mí me interesa conocer un grupo que tenga intereses similares o a los míos o expresarme, que hasta ahí eso está muy bueno. Pero una de las limitaciones que tiene es que muchas veces yo tomo como referencia ciertas personas u opiniones de los demás que también son cambiantes. Y ahí también mucho pesa
la aprobación de un otro. ¿La necesidad de que te apruebe un otro? Sí, claro, porque nosotros en la construcción de nuestra identidad tratamos de descubrir quiénes éramos, pero también otras personas decíamos quién éramos nosotros. Entonces decía, che, vos en esto sos bueno, en esto sos así, nosotros eso terminaba afectando o influyendo en la forma en cómo yo me voy percibiendo. Lo que sucede es hoy que quien te dice eso son personas o que son desconocidas o que tiempo cambian, entonces mi validación y mi autoestima va dependiendo de los likes que recibo, de los comentarios que tengo, de la cantidad de seguidores que tengo, que son variables, que no sé quiénes son, y un poco la premisa termina siendo esto de, che, esto es lo que a mí me gusta, o es lo que le gustan a los demás. ¿Sí? Entonces ya voy perdiendo este sentido crítico, si lo que a mí me está convocando, o este proyecto de vida que estoy teniendo, tiene que ver realmente con mis valores, con mis principios, con lo que a mí me convoca en mi historia, o es lo que estoy haciendo por aprobación de los demás, que hasta a veces ni siquiera los conozco. Claro, total, que aparte esos demás son un montón, ya no son mi grupo cercano, son miles, cientos de miles de personas que me pueden ver. Sí, exactamente. Y esto también lo vivo, digo, como joven, creo que hay una paradoja que es interesante y nos interesa saber qué opinás. Porque creo que estamos en una época en la que como se nos exige ser productivos todo el tiempo, ¿no? El tiempo libre y el ocio parece casi, no sé si es una mala palabra, pero cada vez un poco más, es como uno se siente mal si no tiene nada para hacer. Y como que se nos exige estar haciendo cosas. Pero al mismo tiempo eso se combina con horas y horas de uso diario de pantalla, que es como, termina siendo en cosas que hacia el final del día, yo al menos no me acuerdo lo que vi realmente deslizando en Instagram durante una hora. Entonces como... ¿Cómo es esta paradoja de sentimos que tenemos que ser productivos y al mismo tiempo esto no sé, nos apaga, nos pone en suspenso? Sí, la verdad que es interesante porque bueno, hay un autor que lo define muy bien en estos tiempos, que es Byung-Chul Han, un nombre medio difícil, ¿no? Un filósofo surcoreano contemporáneo, uno de sus libros más conocidos, La sociedad del cansancio, en la que él dice que nunca fue tan agotador ser feliz, ¿no? Es porque vivimos bajo una premisa de que todo se puede. ¿Sí? Si querés, podés. Claro. Entonces, las redes sociales, ¿no? También un poco van alentando a eso. Primero, es que nosotros muchas veces perseguimos personas, o seguimos, ¿no? Personas que no son personas reales porque son imágenes editadas, con mucho esfuerzo y demás, en donde solo aparecen la parte del éxito, de los logros, pero además muy poco tiempo. ¿Sí? Lo cual eso no condice con lo real posible, porque en el trayecto que uno se va realizando hay fracaso, hay frustraciones, hay errores, que eso no se ven y los chicos eso no lo perciben. Entonces también hay una percepción de que si querés podés, y nosotros vemos en las redes sociales el que logra, el que hace, el que prospera, pero también por otra parte no vemos lo que implica llegar a esa instancia y si eso es realmente importante. Además por esto que vos decías del tiempo. No hay tiempo que perder, hay que ser productivo, hay que estar activo y todo eso es muy desgastante. Y pasamos a una sociedad donde nuestra generación era de la disciplina, tenés que hacer esto, si fuiste papá, si fuiste esto, si te recibiste además, a una nueva etapa del rendimiento. Sos en la medida que producís. Y qué complejo, ¿no? Lo que decís, esto de nunca fue tan agotador ser feliz. Y que estamos viviendo una problemática tan estructural también de todo lo contrario, como una crisis vinculada a la salud mental en el país y en la provincia. Y que bueno, a nosotros desde donde lo que trabajamos nos interpela muchísimo eso, porque es como, y bueno, ¿y qué estrategias tenemos a disposición? ¿Qué recursos para tanta presión que hay alrededor? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que alcanzar? Las expectativas personales, sociales, y que ahora se suma esto de que vos decís de las redes, claro. Y cómo juega todo eso también en, bueno, un panorama de bueno, un montón de padecimientos vinculados a la salud mental, ¿no? Sí, yo creo que nunca fue tan agotador y tan exigente estas cuestiones en donde vemos en los chicos que ya cada vez a edades más tempranas se pueden percibir ciertos síntomas o indicios de ansiedad y depresión. Bueno, pero déjame a ver si... mi madre es maestra de estimulación temprana, entonces las etapas del proceso las conoce y siempre fue una guía, porque cuando somos padres estamos aprendiendo, nunca lo fuimos, básicamente. Y siempre nos dice o nos ha dicho, sobre todo con esto de las pantallas y de lo intuitivo que termina siendo para el chico, porque lo termina descubriendo, traten de que sea una película, que no avancen los capítulos de la serie, cosas que nosotros no podíamos hacer y que tenía y tiene que ver con, que si una película es una posición pasiva, mirar algo durante 2 horas seguidas, tener que mantener la concentración, no tener que tocar el celular, entender la trama y poder
disfrutar de ese proceso y de ese momento. Pero si los chicos a los 2 años están pasando y scrolleando permanentemente, ¿qué podemos entender que entiendan más adelante de un proceso que te lleve a, no solo a la felicidad, que es una búsqueda permanente y que tiene determinados momentos, sino a lo que tienen que costar las cosas para llegar a un determinado objetivo? O sea, a los 2 años le estamos repasando para que en 15 segundos puedan ver cada dibujito que quieran. Poca paciencia van a tener para construir ese proceso en su adolescencia o nuestra adultez. Digo esto de que todo es efímero, de que todo es ya, de que todo tiene que ser mañana. Bueno, y en las redes sociales no solo eso, digo, genera mucha dependencia y nos genera adicción. Lo voy a hablar en primera persona del plural, porque no hay que hablar como si el usted también es la gente, total, califica para este preciso momento. Digo, no es solo que nos genera esa adicción, sino que también en una determinada edad del desarrollo aparecen estos, no sé si estereotipos, figura de que todo lo consiguen de la noche a la mañana. Digo, es como que el combo perfecto. Desde chico te estimulo a que todo lo quieras resolver o lo puedas ver en 15 segundos. De grande es muy difícil que puedas resistir mucho tiempo o que puedas entender que pueda llegar a algo sin sacrificio. Sí, sin duda, ¿no? Pasa eso, el famoso scrolling, que hoy le estamos dando mayor relevancia e importancia al impacto que tiene en las personas. Claro. Entendemos que quienes generan esto, la intención es captar nuestra atención y sostenerla en el tiempo. Y han descubierto de manera bastante fantástica cómo lograrlo. Por estos videos que son cortos, que tienen algunas características, como son esto de la recompensa intermitente, digamos, claro, no siempre mostrarte lo que vos querés, sino dejarte expectante para ver si en el siguiente video vos estás viendo eso o no, donde la atención cada vez se va perdiendo más, porque sostenerla también y desarrollarla, lo que se llaman los tiempos de atención útil, es algo que se practica y se desarrolla, ¿no? Ahora, sin embargo, cuando estamos expuestos a estas tecnologías, los videos no duran más de 20 segundos y no implica un esfuerzo, y uno también va perdiendo esa capacidad. Claro. Y no solo la capacidad de atención, sino la frustración, de la tolerancia, la postergación, de la renuncia. Y después queremos que todo se resuelva en 30 segundos. Claro, y cuesta más. Las grandes verdades producidas en 30 segundos son las que transforman, claro, toda la humanidad. Pero vos fíjate esto, que nosotros nos reímos, pero si yo, por ejemplo, quiero buscar un tutorial para resolver algo de mi casa, arreglar, sí, y hay un video que dura 5 minutos y otro 2,5, y voy al de 2,5. Obvio. Usted también es la gente. No, y si lo puedo poner en 2.2x0, ¿no? Para decirlo rápido, más 10, si puede ser. Y eso antes no nos pasaba. Yo vengo de otra generación, y hoy ver esos videos, sobre todo un poco lo comentaba hace un tiempo, donde quizás en un tutorial uno ve que una persona empieza hablando y dice, bueno, bienvenido a este canal, yo ya estoy aburrido o estoy ansioso, decir, dale, viste, como decime lo que te viene a buscar, ¿viste? Entonces vos vas con la barrita adelantando para ver si podés, viste, ir a lo concreto, a la información, al dato. Claro. Y eso es solo recabar información, porque aprender en verdad es un proceso natural que lleva su tiempo. Aprender requiere interés, atención, comprensión, entendimiento, memorización, evocación. Son todos procesos que uno tiene que estar implicado activamente y que lleva su tiempo. Es como si hablamos de la naturaleza, una semilla. Yo pongo una semilla, le tiro agua, 20.000 litros de agua, eso no va a crecer, no va a salir una raíz. Hay un proceso. Primero sale la raíz, después saldrá el tronco, después saldrá el tallo, el tronco. Hay tiempos, hay procesos para después poder ver el fruto. Bien. Hoy por hoy estamos enseñando a los jóvenes, en términos neurológicos, en términos psicológicos y sociales, de que no sé lo que queremos, pero lo queremos ya. Claro. ¿No? La inmediatez, la fugacidad y la velocidad como cosas a reconocer, porque hasta lo reconocemos. Si lo haces más rápido, más se valora lo que estás haciendo, ¿no? Los costos y demás. Claro, total. Y digo, frente a todo este panorama que entiendo trae un montón de complejidades y cómo modificar cómo aprendemos y cómo nos vinculamos, ¿qué cosas así quizás positivas podemos indicar de la existencia y de ya la irrupción de la tecnología? Digo, es una herramienta de la que no podemos fingir que no existe, que ni que vamos a poder desprendernos. ¿Qué usos positivos podemos pensar en darle? Bueno, la tecnología, como de la historia de la humanidad, siempre tiene que estar al servicio de las personas. Y la tecnología, bien utilizada, nos ha permitido madurar, prosperar y evolucionar. ¿Sí? Gracias a sus avances es que nosotros también hemos crecido. No está en tener o contar o no con la tecnología, sino en saber usarla.
Eso yo creo que es clave. Y para eso lo que requerimos hoy por hoy se habla de lo que es la alfabetización digital integral o la alfabetización digital emocional. Hoy se está poniendo en palabras todas estas cuestiones de saber usarla, ¿no? Yo hago como la analogía de un cuchillo. La tecnología es eso, o la agarrás del mango o la agarrás del filo. Depende si sabes usar el cuchillo, el uso productivo que puedes hacer, ¿no? Porque es un instrumento que nos puede servir para muchas cosas o para generarnos daño. Si vamos a lo concreto, para no quedarnos en cuestiones de abstracciones y demás, la tecnología tiene cosas maravillosas, como por ejemplo para promover el interés y la atención. Como pueden generar problemas, esto del interés y la atención para aislarnos, ¿no? Socializar y demás, de la misma manera puede favorecer en procesos que realmente nosotros nos puedan promover la adquisición de aprendizajes. Me permito un ejemplo, ¿no? Ajá. Hace unos años, trabajo que hizo Sí Televisión, el Ministerio de Justicia y también, por otra parte, también lo hizo todo lo que es la Facultad de Ciencias Hídricas. Se armaron unos dispositivos para trabajar con realidad aumentada. Entonces la experiencia querían ver si aplicando unos mapas y la utilización de esta tecnología se podía promover el tiempo de atención útil en los jóvenes. Y la experiencia fue también que se intentó en escuelas públicas y privadas, en distintas instituciones, y lo que se logró es, bueno, esto funciona, veamos si funciona en todos los sectores sociales y demás, y hicimos un trabajo en la unidad penitenciaria de pabellón juvenil de los jóvenes acá y en el de Rosario. Y los tiempos de atención útil fueron del 100%, digamos, de las 2 horas que duraban las actividades, lograban tener una atención sostenida, lo cual es un uso fantástico de la tecnología, que si lo usamos con ciertos fines puede ser muy bueno. Vamos a algo cotidiano sin esos usos tecnológicos. Hace un tiempo, cuando recién salía ChatGPT y toda esta tecnología, mi nena tenía que dar una clase estaba aprendiendo sobre San Martín. Entonces, bueno, con el ChatGPT decíamos, bueno, necesitamos que sea San Martín, que le hables a una chica de 4 o 5 años. Y Juanita, fantástica las preguntas que hacía, porque ella decía, ¿qué música te gusta? ¿Qué momentos compartís con tu hija? ¿Qué haces acá o allá? Entonces, generaba un interés genuino, después brindarles toda la otra información que quizás uno tenía que decirle sobre la batalla, los momentos históricos que a veces a uno lo agota, ya el chico ya estaba involucrado. Claro. Entonces, eso es fantástico. Pregunta. La primera que te iba a hacer era sobre el uso de la inteligencia artificial. Y veo que hablamos de herramientas y voy a inducir de que no estás en contra. Yo tampoco estoy en contra, estoy diciendo celular en el aula primaria, celular en el aula secundaria, ¿sí o no? Mira, yo creo que lo primero que uno tiene que aprender son las cosas que no tengan que ver con la tecnología, sino con lo humano. ¿Sí? Entonces yo soy partidario de promover toda estimulación que no tenga recursos de la tecnología. Posteriormente, utilizarla o no, sí utilizarla. Pero utilizarla primero conociendo cómo se utiliza esa tecnología, segundo, a quién va dirigido y cuáles son las capacidades de los chicos de esa edad que puedan usar esa tecnología, y tercero, con qué fines. Porque eso es lo que muchas veces no hacemos, decimos, bueno, vamos a usarla, vamos a probar, ¿sí? Hay que buscar algo bueno, ¿a quiénes son los destinatarios? ¿Qué se esperan que puedan utilizar esta tecnología? ¿Cuánto tiempo? Voy a un ejemplo. Cuando sucedió pandemia, sin llegar a esta cuestión de la tecnología, y bueno, los celulares tenían que estar, porque las clases había que darlas de forma virtual, algo había que hacer. Claro. Entonces los profesores veníamos con los modelos de una clase, de 1 hora 20 minutos. Sostener la atención. Estar ahí, claro, con la niña al lado. Pero los chicos, sostener la atención de 1 hora y 20 minutos en una pantalla, era insostenible, no se podía. Bueno, por ensayo y error, porque no fuimos preparados para eso, sino que tuvimos que actuar ante una situación imprevista, es que se hizo lo que se pudo. Pero conocer que los tiempos son otros, la forma de presentar los materiales, los recursos didácticos también influyen en la forma en que uno va aprendiendo. Y ese uso de la tecnología que vos decís, para cerrar esa idea, es que no está en tanto con qué aprender, sino cómo lograr que los chicos aprendan. Si la tecnología suma, fantástico. Si no, complica muchas veces. Que nos acerques a ese objetivo, que entonces que es el aprendizaje. Que el chico aprenda. Y nombrás en esto, y te quiero preguntar para cerrar, nombraste de lo humano. Y cuando charlábamos con vos nombrabas esto de la importancia de, en este contexto, volver a lo humano. Una tecnología ya adoptada, transversal, democratizada en muchos casos, y que también nos va a acompañar y va a seguir evolucionando, y que queremos usarla bien como una herramienta, pero que una forma entonces también es volver a lo humano. ¿Qué son estas cosas así como profundamente humanas que te parece que vale la pena luchar por ellas, conservarlas y trabajar para que nos sigan acompañando?
Volver a humano, eso es clave, ¿no? Nosotros somos personas que somos biopsicosocioespirituales, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Somos seres sociales que tenemos que desarrollar esas capacidades, quiénes somos, cómo somos, qué cosas nos convocan. Y eso también se logra en la práctica cotidiana. Nosotros no podemos perder esto de poder desarrollar el contacto, los silencios, los tonos, los volúmenes, las pausas, que eso hoy por hoy las tecnologías no nos pueden dar, ¿no? Bien. Vincularnos con lo que es genuinamente humano. Y para eso requiere de todo esto que es la alfabetización digital, ¿no? Esto, conocer primero el humano para poder utilizar la tecnología. Hace poco, el Papa León XIV escribió una encíclica interesante que es Magnifica Humanis, o Humanitas, mi latín no es bueno, es nulo, ¿no? Pero digo, que es muy interesante en donde en una frase, no estoy parafraseando, pero más o menos la idea es que una sociedad que no conoce su tecnología no tiene la capacidad de elegir cómo va a ser su presente y su futuro. Entonces yo creo que primero requiere eso, aprender a usar la tecnología, pero ¿con qué? Con sentido crítico, ¿sí? Con seguridad, por esto de lo que nos vamos exponiendo y demás, y también con la intención de convivir con otros, porque después aparece esto de lo ético. Claro. ¿Quién tiene acceso? ¿Quién no tiene acceso a esa tecnología? ¿Con qué fines utilizo esa tecnología? Entonces, lo humano requiere esto, de un uso ético, de un uso responsable, de un uso que permita realmente convivir con otro y proyectar una vida justamente en sociedad. Y no lo que muchas veces la tecnología logra, que es el aislamiento, el beneficio personal y que incluso la enajenación de uno mismo. Digamos, seguir porque es lo que dicen las redes sociales o lo que impone esta tecnología. Excelente, gracias. Nos llevamos entonces la tarea de todos los días trabajar y entre todos, esto de forma humana es de forma social también, por qué lugar le vamos a ir dando a la tecnología para nuestros niños, para nuestros jóvenes y nosotros como jóvenes adultos y adultos también. Les agradezco, bueno, Lucas, como siempre, un placer y gracias por habernos acompañado hoy, Paula y Luciano, un placer charlar con ustedes. Nos llevamos para seguir pensando y abrir nuevos debates sobre el rol que va a tener la tecnología en nuestra vida y su efecto en la salud mental. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Hasta el próximo Punto Urbano.